La tragedia de Rosa Mejía, 1874, Puebla, novia del Anillo Frío. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia, la tragedia de Rosa Mejía, 1874, Puebla, novia del Anillo Frío. Capítulo 1. El metal helado que portaba muerte. En la Catedral de Puebla, ubicada en Plaza Principal de la ciudad de Puebla de Los Ángeles, segunda ciudad más importante de Nueva España durante período colonial y cuarta ciudad más poblada de México en 1874, con aproximadamente 70,000 habitantes, viviendo en área urbana que mantenía diseño de cuadrícula perfecto, establecido durante fundación en 1531, cuando ciudad había sido creada deliberadamente como asentamiento español puro, sin población indígena significativa, a diferencia de otras ciudades coloniales, que habían sido construidas sobre ruinas de centros urbanos prehispánicos. Ubicada a 120 kilómetros al sureste de Ciudad de México, en Valle Fértil, situado a 2,160 metros sobre nivel del mar en planicie que se extendía entre Sierra Madre Oriental al este y cadena volcánica al oeste, creando paisaje dominado visualmente por volcanes múltiples que incluían Popocatépetl, Iztaccíhuatl, La Malinche y Pico de Orizaba, que eran visibles desde ciudad en días claros, creando horizonte espectacular de picos nevados que se elevaban dramáticamente sobre campos cultivados de trigo, maíz y maguey, que se extendían en todas direcciones desde límites urbanos, en ciudad que había prosperado durante siglos coloniales mediante combinación de comercio, aprovechando posición estratégica entre Puerto de Veracruz, en costa del Golfo de México, y Ciudad de México, en altiplano central, creando punto obligatorio de descanso en ruta comercial más importante de Virreinato, donde mercaderes paraban para recuperarse de viaje agotador a través de montañas antes de continuar hacia destino final. Manufactura particularmente de textiles, en obrajes que empleaban miles de trabajadores, produciendo telas de lana y algodón que eran exportadas a toda América española, y producción de cerámica de Talavera que había sido introducida por artesanos españoles en siglo XVI, y que había desarrollado estilo distintivo poblano que combinaba técnicas españolas con diseños que incorporaban elementos indígenas, creando azulejos vidriados que decoraban fachadas de iglesias, conventos, palacios y casas de familias ricas, transformando ciudad en exhibición arquitectónica de color brillante que era única en México y que había dado a Puebla reputación de Ciudad de los Ángeles, debido a leyenda que afirmaba que ángeles habían trazado calles durante noche antes de fundación oficial, en edificio monumental que era catedral que dominaba Plaza Central, con torres gemelas que alcanzaban altura de 70 metros, siendo entre torres de iglesia más altas de México, superadas solo por Torre de Catedral Metropolitana de Ciudad de México,
con fachada de estilo barroco, elaboradamente decorada con columnas salomónicas, nichos conteniendo estatuas de santos y relieves representando escenas bíblicas tallados en cantera gris extraída de canteras cercanas, con interior espacioso que contenía nave central de 100 metros de longitud y 30 metros de altura, creando volumen impresionante que causaba que voces resonaran dramáticamente durante servicios religiosos, con altar mayor extraordinariamente elaborado, diseñado por arquitecto español Manuel Tolsá, construido de mármol italiano, importado específicamente para proyecto y decorado con esculturas doradas que representaban santos y ángeles en poses dinámicas características de arte barroco tardío. En la tarde templada del sábado 14 de noviembre de 1874, cuando temperatura era de 22 grados centígrados bajo cielo parcialmente nublado, que permitía que sol brillara intermitentemente iluminando vidrieras de catedral, que proyectaban patrones de colores sobre piso de mármol, creando efecto visual espectacular, que cambiaba constantemente a medida que nubes se movían, bloqueando y revelando sol, alternativamente, aproximadamente a las 4 de tarde, cuando campanas de catedral habían sonado anunciando inicio inminente de ceremonia de matrimonio entre Rosa Mejía, de 23 años, hija de don Teófilo Mejía, quien era propietario de Hacienda Mediana, dedicada a cultivo de trigo, ubicada a 20 kilómetros al norte de Ciudad en municipio de San Martín, Texmelucán, donde tierras irrigadas por río Atoyac permitían agricultura productiva que generaba ingresos anuales de aproximadamente 10,000 pesos, colocando familia Mejía en clase media alta de región, aunque no en élite de propietarios de haciendas más grandes que generaban 100,000 pesos anuales o más, y don Segismundo Villegas, de 35 años, quien se presentaba como comerciante exitoso de importaciones que supuestamente había establecido negocio próspero vendiendo mercancías europeas, particularmente porcelana de Sèvres, cristalería de Bohemia, telas de seda francesa y vinos españoles a tiendas de lujo de Puebla y Ciudad de México, aunque esta historia era fabricación completa que ocultaba realidad de que era estafador profesional sin negocio legítimo, que había acumulado deudas de 15,000 pesos, mediante juego compulsivo y mediante especulaciones fallidas en mercados de valores que habían resultado en pérdida de capital que había obtenido mediante herencia de padre, que había muerto 3 años antes, dejando fortuna que don Segismundo había dilapidado completamente durante período de apenas 2 años, mediante combinación de comportamiento autodestructivo y de falta total de habilidad comercial. Aproximadamente 200 invitados que incluían familias de ambos contrayentes, amigos seleccionados de círculos sociales apropiados, conocidos comerciales de don Teófilo y autoridades municipales de San Martín Texmelucán, que habían sido invitados como cortesía política habitual en época cuando mantenimiento de relaciones con funcionarios gubernamentales era considerado esencial para protección de intereses comerciales. Habían llenado bancos de madera tallada de catedral, creando atmósfera de anticipación apropiada para celebración de matrimonio entre familia respetable de hacendados y comerciante supuestamente exitoso, que representaba unión que parecía ser apropiada desde perspectiva social y económica. El padre Clemente Ibarra, quien había servido como canónigo de catedral durante 18 años, después de haber sido ordenado en Seminario Palafoxiano de Puebla, que era institución educativa más prestigiosa de región para formación de sacerdotes, había conducido ceremonias según ritual tradicional de Iglesia Católica que requería pronunciación de votos,
intercambio de anillos como símbolos visibles de compromiso matrimonial y bendición final que transformaba unión civil en sacramento religioso, que según doctrina católica era indisoluble, excepto por muerte. Y era precisamente durante momento de intercambio de anillos, cuando Rosa había extendido mano izquierda hacia don Segismundo, permitiendo que colocara anillo de matrimonio en dedo anular, según costumbre que había sido heredada de tradición romana que había afirmado que vena directa conectaba dedo anular de mano izquierda con corazón, haciendo que ubicación fuera apropiada para símbolo de amor matrimonial. Que Rosa había experimentado sensación extraordinariamente inusual que había causado que cuerpo se tensara involuntariamente con reacción de alarma que había sido imposible de suprimir completamente, a pesar de contexto sagrado que requería comportamiento apropiado de reverencia y alegría en lugar de expresión de miedo o incomodidad. El anillo que don Segismundo había deslizado sobre dedo de Rosa estaba extraordinariamente frío, no simplemente fresco como metal que había estado guardado en bolsillo de chaleco durante ceremonia, absorbiendo temperatura corporal de don Segismundo, que habría resultado en anillo estando tibio, o al menos a temperatura neutral, sino helado, como si hubiera sido almacenado en cámara fría o como si hubiera sido expuesto deliberadamente a hielo durante horas antes de ceremonia, reduciendo temperatura de metal a nivel que era notablemente menor que temperatura ambiente de catedral, que aunque no estaba calefaccionada, mantenía temperatura moderada de aproximadamente 19 grados debido a masa térmica de paredes gruesas de piedra que absorbían calor durante día y lo liberaban lentamente durante noche, creando ambiente relativamente estable, frío que era tan intenso que había causado que Rosa sintiera como si dedo estuviera siendo tocado por metal de lápida en cementerio en madrugada de 1900, invierno cuando temperatura descendía hasta punto de congelación, dejando escarcha sobre piedras, frío que había penetrado inmediatamente a través de piel, causando sensación desagradable que había hecho que Rosa tuviera impulso instintivo de retirar mano y rechazar anillo, pero que había suprimido porque retracción durante ceremonia habría sido extraordinariamente inapropiada, causando escándalo social que habría sido discutido durante años en círculos sociales de Puebla, donde reputación era fundamental para posición, y donde cualquier desviación de comportamiento esperado durante eventos públicos importantes era objeto de comentario extenso y de juicio severo. Rosa había mirado brevemente hacia don Segismundo, buscando en expresión de rostro de él alguna indicación de que era consciente de temperatura anormal de anillo, alguna señal de que reconocía que algo inusual estaba ocurriendo. Pero don Segismundo había mantenido expresión serena de novio, completando ritual apropiado, sin mostrar reconocimiento alguno de que anillo que acababa de colocar en dedo de Rosa tenía cualquier característica inusual. Había continuado sosteniendo mano de Rosa en suya, propia durante segundos, que ritual requería antes de soltar, permitiendo que Rosa bajara mano. Y durante esos segundos de contacto, mientras anillo helado permanecía en contacto con piel de dedo de Rosa, temperatura de metal había comenzado a aumentar gradualmente, absorbiendo calor de cuerpo de Rosa. Había comenzado a sentirse menos intensamente frío, aunque todavía notablemente más fresco que sería normal para anillo, que había sido usado recientemente, y Rosa había atribuido sensación inicial a imaginación o a nerviosismo de momento. Había decidido no mencionar experiencia a nadie para evitar parecer irracional o supersticiosa.
Ceremonia había concluido sin más incidentes. Pareja había sido declarada esposo y esposa por padre Ibarra. Procesión de salida había comenzado mientras organista tocaba música triunfal apropiada, y recepción elaborada había seguido en salón de banquetes de Hotel Diligencias, que era establecimiento más prestigioso de Puebla, donde habitaciones eran reservadas meses por adelantado para bodas de familias prominentes. Durante recepción, que había incluido banquete de 8 platillos, baile que había continuado hasta medianoche, y múltiples brindis pronunciados por familiares y amigos expresando buenos deseos para pareja recién casada, Rosa había notado ocasionalmente que anillo en dedo continuaba sintiéndose ligeramente más frío que sería normal, que cuando tocaba anillo con dedos de mano derecha, verificando que todavía estaba en lugar seguro, según costumbre nerviosa que había desarrollado durante recepción, metal se sentía fresco, en manera que era sutilmente diferente de cómo otros anillos que había usado previamente se habían sentido, pero había dismisado sensación como resultado de material o de diseño del anillo, asumiendo que tal vez oro usado para fabricar anillo tenía composición que conducía calor de manera diferente que oro de otros anillos que había experimentado. Lo que Rosa no sabía mientras bailaba vals con don Segismundo, mientras conversaba con invitados que la felicitaban, mientras cortaba pastel nupcial de 3 pisos decorado elaboradamente con flores de azúcar y con figuritas de novia y novio encima, era que sensación de frío extremo que había experimentado durante intercambio de anillos no había sido imaginación ni había sido resultado de propiedades físicas inusuales de metal, sino había sido resultado directo de preparación deliberada y extraordinariamente malévola que don Segismundo había ejecutado durante 2 semanas antes de boda. Preparación que había transformado anillo de matrimonio, que debería haber sido símbolo de amor y compromiso, en arma letal diseñada específicamente para matar a Rosa, mediante envenenamiento gradual que ocurriría durante días después de boda, a medida que sustancia tóxica que había sido aplicada meticulosamente a superficie interior de banda de anillo, que estaría en contacto constante con piel de dedo, de Rosa, sería absorbida lentamente a través de piel, entrando en torrente sanguíneo y acumulándose en órganos vitales hasta alcanzar concentración que causaría síntomas progresivos que comenzarían con malestar general y fatiga, que continuarían con náusea y vómito, y que terminarían con fallo de riñones y muerte que parecería ser resultado de enfermedad súbita en lugar de homicidio premeditado. El veneno que don Segismundo había aplicado a Anillo era arsénico blanco, en forma de polvo extremadamente fino, que había sido mezclado con grasa animal para crear pasta que había sido aplicada generosamente a superficie interior de banda de oro, usando instrumento delgado similar a espátula pequeña, que había permitido distribuir pasta uniformemente, asegurando que toda circunferencia interior de anillo estuviera cubierta con capa de aproximadamente medio milímetro de espesor de mezcla tóxica, en pasta que había sido dejada secar durante 24 horas, transformándose en recubrimiento sólido que se adhería firmemente a oro, pero que era suficientemente poroso para permitir que arsénico fuera liberado gradualmente cuando estaba en contacto con humedad y calor de piel, permitiendo absorción transdérmica continua durante período extendido, recubrimiento que era invisible a ojo desnudo, porque grasa se había tornado transparente al secar, y porque polvo blanco de arsénico había sido pulverizado tan finamente que no creaba textura visible, que alertaría a víctima sobre presencia de sustancia extraña en anillo. Don Segismundo había calculado cuidadosamente dosis de arsénico que había aplicado. Banda interior de anillo tenía circunferencia de aproximadamente 55 milímetros y área de superficie de aproximadamente 100 milímetros cuadrados.
capa de medio milímetro de pasta conteniendo 20% de arsénico por peso. Significaba que aproximadamente 10 miligramos de arsénico puro estaban presentes en recubrimiento, cantidad que si fuera consumida oralmente en dosis única sería insuficiente para causar muerte inmediata, pero que causaría enfermedad severa, pero que cuando absorbida gradualmente a través de piel durante periodo de 7 a 10 días, a razón de aproximadamente 1 a 2 miligramos por día, dependiendo de tasa de absorción que variaría según factores individuales de piel de rosa, humedad ambiental y temperatura, sería suficiente para causar envenenamiento crónico que resultaría en acumulación de arsénico en cuerpo, alcanzando eventualmente nivel letal, particularmente en riñones y en hígado, que eran órganos principales de procesamiento de toxinas. Y razón por la cual Anillo había estado extraordinariamente frío durante ceremonia era que don Segismundo había almacenado Anillo en recipiente de metal que había llenado con hielo, que había obtenido de vendedor de hielo, que operaba en Mercado de Puebla, vendiendo bloques cortados de glaciares en volcanes cercanos y transportados a ciudad envueltos en paja para minimizar derretimiento, hielo que había enfriado metal de Anillo a temperatura de aproximadamente 0 grados centígrados durante hora. Antes de ceremonia, enfriamiento que había servido propósito dual, de asegurar que Anillo estaría notablemente frío cuando colocado en dedo de rosa, creando sensación memorable que don Segismundo había anticipado que Rosa recordaría más tarde cuando comenzara a experimentar síntomas de envenenamiento, posiblemente asociando frialdad de Anillo con presagio de muerte que estaba por venir, aunque esto era detalle psicológico sádico en lugar de elemento esencial de plan, y más importante, de solidificar pasta de grasa que recubría interior de Anillo, haciendo menos probable que pasta se desprendiera o manchara dedos de don Segismundo durante proceso de colocar Anillo en dedo de rosa. Porque grasa que había sido sólida a temperatura ambiente se habría vuelto ligeramente pegajosa si Anillo hubiera estado a temperatura corporal de don Segismundo, que habría resultado en posibilidad de transferencia de pasta a dedos, que podrían entonces haber contaminado a don Segismundo mismo con arsénico que quería aplicar exclusivamente a Rosa. Durante días que seguirían a ceremonia, mientras Rosa usaba Anillo continuamente día y noche, según costumbre de mujeres casadas que raramente removían anillos de matrimonio, excepto durante baños o durante trabajo doméstico pesado, que podría dañar joyería. Arsénico sería absorbido gradualmente, causando acumulación en sistema que eventualmente alcanzaría nivel tóxico, y don Segismundo observaría progresión de síntomas mientras fingía preocupación de esposo devoto, cuando en realidad estaba verificando que plan estaba ejecutándose según cálculos que había hecho basándose en conocimiento de toxicología que había adquirido mediante lectura de textos médicos en Biblioteca de Puebla durante meses de preparación para crimen. Esta es la historia de Rosa Mejía, quien tenía 23 años cuando se casó con don Segismundo Villegas el 14 de noviembre de 1874 en Catedral de Puebla, quien sintió frialdad extraordinaria de Anillo durante intercambio de anillos que había descrito más tarde a familia como frío como metal de tumba. Quien usó Anillo durante 9 días, siendo envenenada gradualmente mediante absorción transdérmica de arsénico que había sido aplicado a interior de banda por esposo que buscaba heredar dote mediante asesinato que parecería enfermedad natural, quien murió el 23 de noviembre después de agonía de 3 días de síntomas característicos de envenenamiento por arsénico
que incluían vómito incontrolable, diarrea severa y fallo renal, y cuya muerte habría sido certificada como enfermedad natural, si médico perspicaz no hubiera notado decoloración característica de piel y no hubiera ordenado examen de anillo que reveló presencia de arsénico en banda interior, transformando símbolo de matrimonio en evidencia de crimen extraordinariamente premeditado. Para comprender historia completa, debemos comenzar con ciudad, donde ocurrió, con práctica de joyería en época, con familia cuya hija sería víctima, con asesino que había desarrollado método sofisticado de administrar veneno mediante objeto que víctima usaría constantemente, y con investigación que revelaría verdad mediante análisis químico de anillo que había parecido inocente, pero que portaba muerte en superficie interior invisible. Capítulo 2. Puebla en 1874 y la joyería del oro envenenado. El año de 1874 encontró a la ciudad de Puebla con población de aproximadamente 70.000 habitantes, viviendo en área urbana que mantenía carácter colonial con calles empedradas dispuestas en cuadrícula perfecta, con edificios de 2 y 3 pisos construidos de piedra y ladrillo, cubiertos con azulejos de Talavera, creando fachadas coloridas que eran característica distintiva de arquitectura poblana, con plaza central dominada por catedral y rodeada por portales que albergaban tiendas de comerciantes, oficinas de abogados y notarios, y cafés donde élite de ciudad se reunía para discutir política y negocios, en período de relativa prosperidad, después de décadas turbulentas que habían incluido guerra de independencia, intervención estadounidense, guerra de reforma, intervención francesa que había culminado en Batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862, cuando fuerzas mexicanas, bajo general Ignacio Zaragoza, habían derrotado ejército francés en victoria que había sido celebrada como triunfo nacional, aunque franceses habían regresado año siguiente con fuerzas mayores y habían capturado ciudad después de sitio de 2 meses. Y finalmente restauración de república bajo Benito Juárez en 1867, que había sido seguida por presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada, quien había gobernado desde 1872. La economía de Puebla estaba basada en manufactura textil, que continuaba siendo importante, aunque había declinado desde niveles máximos de periodo colonial, debido a competencia de textiles importados de Europa y Estados Unidos, que eran producidos mediante maquinaria industrial moderna, que permitía precios más bajos que producción artesanal o semi-industrial de Puebla, en agricultura, en haciendas circundantes que cultivaban trigo principalmente junto con maíz y maguey, en comercio que aprovechaba posición de ciudad entre Ciudad de México y Puerto de Veracruz, y en artesanías, particularmente producción de cerámica de Talavera, que continuaba siendo especialidad regional. Pero lo más relevante para Historia de Rosa era práctica de joyería en Puebla de 1874 y específicamente fabricación de anillos de matrimonio, que eran objetos de importancia cultural extraordinaria debido a simbolismo religioso y social, asociado con matrimonio en sociedad católica tradicional, donde casamiento era sacramento sagrado y donde anillo representaba compromiso perpetuo que no podía ser roto, excepto por muerte. Los joyeros de Puebla, que operaban talleres pequeños en calles cercanas a Plaza Central, fabricaban anillos de matrimonio usando oro que era importado de minas de Oaxaca y Guerrero, oro que era refinado mediante procesos tradicionales que involucraban fundición múltiple y copelación para remover impurezas, dejando oro relativamente puro, aunque no alcanzando pureza de oro moderno, que es refinado mediante procesos químicos, oro que típicamente tenía pureza de aproximadamente 18 quilates.
significando que era 75% oro puro mezclado con 25% de metales como cobre y plata, que eran agregados para aumentar dureza, porque oro puro es demasiado suave para uso en joyería, que será sometida a desgaste diario. Los anillos de matrimonio eran típicamente bandas simples, sin decoración elaborada, reflejando modestia apropiada para símbolo religioso. Aunque familias ricas ocasionalmente encargaban anillos con grabados de nombres o fechas en superficie exterior, eran fabricados mediante proceso que involucraba fundir cantidad apropiada de oro en crisol calentado sobre fuego de carbón, verter oro fundido en molde cilíndrico que creaba barra de oro sólido, martillar barra mientras estaba todavía caliente para aplanar en tira rectangular, medir y cortar longitud apropiada de tira para crear banda de circunferencia deseada, doblar tira en forma circular, soldar extremos juntos usando soplete que calentaba área de unión hasta que oro se fundía parcialmente, permitiendo que extremos se fusionaran, y finalmente pulir superficie usando piedras abrasivas y polvos hasta lograr brillo apropiado. El proceso completo de fabricación de anillo tomaba aproximadamente 2 a 3 días de trabajo de joyero experimentado y costaba entre 20 y 50 pesos, dependiendo de cantidad de oro usado y de complejidad de diseño, cantidad que representaba inversión considerable para familias de clase media, pero que era considerada esencial para matrimonio apropiado. Y era durante proceso de fabricación que anillo podría ser adulterado mediante aplicación de sustancias tóxicas a superficie interior, si joyero corrupto fuera sobornado o si persona con acceso a anillo después de fabricación, pero antes de ceremonia, decidiera transformar símbolo de amor en arma de muerte. En caso de Rosa, don Segismundo había encargado fabricación de anillo a joyero respetable, don Ambrosio Lara, que operaba taller en calle 5 de Mayo, cerca de Plaza Central. Había especificado diseño simple sin decoración. Había pagado 30 pesos por anillo de oro de 18 quilates. Había recibido anillo terminado una semana antes de boda, según cronograma que había sido acordado, y entonces durante semana, entre recepción de anillo y ceremonia de boda, había ejecutado preparación tóxica en privacidad de habitación alquilada en casa de huéspedes donde vivía, había aplicado pasta de arsénico a interior de banda, usando técnica que había practicado múltiples veces con anillos de prueba que había fabricado de cobre barato para perfeccionar método, asegurando que aplicación sería uniforme y que no dejaría evidencia visible que alertaría a víctima. La sociedad de Puebla estaba estratificada con élite pequeña de propietarios de haciendas grandes, comerciantes ricos y profesionales prominentes, clase media considerable de propietarios de haciendas menores, comerciantes modestos y artesanos prósperos que incluía familia de Rosa, y clase trabajadora grande de obreros textiles, peones agrícolas y empleados domésticos. Para mujeres de familias de clase media como Rosa, vida ofrecía educación moderada, generalmente con monjas, participación en vida social limitada, principalmente a eventos religiosos y familiares, y expectativa casi universal de matrimonio apropiado como única vía hacia seguridad económica y social aceptable. Capítulo 3. Rosa Mejía y la dote que atrajo al envenenador Rosa Mejía había nacido en el año de 1851 en Hacienda San Rafael, ubicada en municipio de San Martín Texmelucan, a 20 kilómetros al norte de Ciudad de Puebla, en Valle Fértil, irrigado por río Atoyac, donde tierras producían trigo de calidad excelente. Su padre, don Teófilo Mejía, había heredado hacienda de su padre, don Anastasio, en 1845. Había administrado propiedad durante 3 décadas, expandiendo cultivos mediante inversión en sistemas de irrigación mejorados.
Había acumulado fortuna de 50.000 pesos para 1874. Su madre, doña Visitación, continuaba activa en administración doméstica de Hacienda, supervisando empleadas y organizando vida social de familia. Rosa era mayor de 5 hijos que incluían hermanas menores, Cayetana de 21 años y Remedios de 19, y hermanos menores, Isaías de 17 años y Melquíades de 15. A sus 23 años, Rosa era mujer de belleza considerable, con rasgos delicados, cabello negro largo que usaba en trenzas elaboradas según moda de época, constitución delgada pero saludable, personalidad amable que valoraba familia y tradiciones religiosas. Había recibido educación con monjas en Colegio de las Vizcaínas en Puebla, donde había estudiado durante 8 años. Había aprendido lectura, escritura, aritmética, francés básico, música de piano, bordado y habilidades domésticas apropiadas para mujer de su clase. La dote que traería a matrimonio incluía efectivo de 12.000 pesos. Participación en hacienda familiar valorada en 8.000 pesos, y ajuar elaborado valorado en 3.000 pesos, total de 23.000 pesos, que era dote extraordinariamente atractiva que la convertía en partido codiciado. El cortejo por don Segismundo había comenzado en mayo de 1874, cuando había sido presentado a familia mediante conocido comercial. Durante 6 meses había visitado Hacienda 2 veces por semana, había participado en conversaciones supervisadas, había demostrado comportamiento que parecía indicar seriedad y respeto. Cuando había propuesto matrimonio en octubre, Rosa había aceptado con convicción de haber encontrado esposo apropiado que podría proporcionar vida cómoda. Lo que no sabía era que don Segismundo estaba cargado con deudas masivas, que planeaba asesinarla para heredar como viudo sin obligaciones de matrimonio prolongado. Capítulo 4. Don Segismundo Villegas y el plan del anillo tóxico. El hombre que se casó con Rosa Mejía. El 14 de noviembre de 1874, era asesino que había desarrollado método extraordinariamente sofisticado de envenenamiento mediante preparación de anillo de matrimonio con arsénico aplicado a superficie interior que causaría absorción transdérmica gradual, resultando en muerte que parecería enfermedad natural. Don Segismundo Villegas había nacido en 1839 en Puebla en familia de comerciantes. Había heredado capital de padre en 1871. Había perdido fortuna mediante juego y especulaciones. Había acumulado deudas de 15.000 pesos. Para 1874 enfrentaba amenazas de acreedores. Matrimonio con heredera era solución obvia, pero necesitaba que esposa muriera rápidamente. Había desarrollado plan basado en conocimiento de toxicología que había adquirido mediante lectura. Envenenar anillo de matrimonio con arsénico que sería absorbido a través de piel durante días causando muerte que parecería enfermedad. La preparación había incluido experimentación con anillos de prueba para perfeccionar técnica de aplicación de pasta de arsénico, cálculo de dosis basado en área de superficie de banda interior y tasa estimada de absorción transdérmica, obtención de arsénico blanco de boticario bajo pretexto de necesitarlo para control de ratas, preparación de mezcla de arsénico con grasa animal para crear pasta aplicable, aplicación cuidadosa a interior de anillo una semana antes de boda y almacenamiento de anillo en hielo antes de ceremonia para solidificar pasta y crear efecto de frialdad memorable. Plan dependía de que Rosa usaría anillo constantemente después de boda, permitiendo exposición continua, de que síntomas de envenenamiento por arsénico serían atribuidos a enfermedad gastrointestinal común en época, y de que médico no sospecharía envenenamiento sin evidencia obvia. Capítulo 5. Los 9 días de envenenamiento gradual.
Ceremonia había concluido exitosamente el 14 de noviembre. Rosa había comenzado a usar anillo constantemente según costumbre. Durante primeros 2 días, Rosa no había experimentado síntomas, mientras Arsénico comenzaba a ser absorbido gradualmente. Había notado ocasionalmente que Anillo se sentía ligeramente fresco al tacto, pero había dismisado como característica de metal. Tercer día, 17 de noviembre, Rosa había comenzado a sentir fatiga leve que había atribuido a agotamiento de boda y de vida matrimonial nueva. Cuarto y quinto día síntomas habían intensificado: dolor de cabeza persistente, náusea ocasional, pérdida leve de apetito. Don Segismundo había expresado preocupación fingida, sugiriendo que descansara. Sexto día, 20 de noviembre, Rosa había vomitado durante mañana. Doña Visitación había visitado, sugiriendo que médico debería ser convocado, pero don Segismundo había insistido que era simplemente malestar estomacal que pasaría. Séptimo y octavo día síntomas habían empeorado dramáticamente: vómito frecuente, diarrea, debilidad extrema que hacía difícil levantarse de cama. Piel había comenzado a mostrar decoloración característica de envenenamiento por arsénico, con manchas oscuras en brazos y piernas. Noveno día, 23 de noviembre, Rosa había entrado en crisis final, con convulsiones y fallo renal. Doctor Florentino Pérez había sido convocado finalmente cuando condición se había vuelto crítica. Doctor Pérez había examinado Rosa, había notado síntomas que eran consistentes con envenenamiento, había preguntado sobre posible exposición a sustancias tóxicas. Don Segismundo había negado que Rosa hubiera consumido algo inusual. Rosa Mejía murió a las 3 de tarde de 23 de noviembre después de agonía de 6 horas. Capítulo 6. El descubrimiento del anillo envenenado. Doctor Pérez, quien había visto casos de envenenamiento por arsénico durante carrera, había estado sospechoso de síntomas de Rosa. Después de muerte había insistido en examinar cuerpo y posesiones buscando fuente de veneno. Había examinado comida que Rosa había consumido, había examinado agua, había examinado cosméticos, no había encontrado arsénico. Entonces había notado decoloración oscura en piel de dedo anular de mano izquierda, donde Anillo había estado. Había removido Anillo para examinar. Había notado que área de piel debajo de Anillo mostraba irritación y decoloración más severa que resto de mano. Este anillo estuvo en contacto constante con piel. Doctor había observado. Déjeme examinar interior. Había examinado banda interior de Anillo bajo lupa. Había notado que superficie no era lisa, sino tenía textura ligeramente granulosa. Había raspado interior con instrumento revelando residuo blanco. Hay sustancia aplicada a interior de este anillo, había declarado. Necesito analizar química. Análisis mediante prueba de Marsh, que era método estándar de época para detectar arsénico, había confirmado presencia de arsénico en cantidad considerable en residuo raspado de interior de anillo. Rosa Mejía fue envenenada mediante anillo de matrimonio que fue preparado deliberadamente con arsénico. Doctor Pérez había declarado. Solo persona que tuvo acceso a anillo antes de ceremonia podría haber aplicado veneno. Esa persona es don Segismundo. Don Segismundo Villegas fue arrestado el 24 de noviembre, acusado de homicidio premeditado mediante envenenamiento. Capítulo 7. El juicio del anillo, asesino. Juicio comenzó en febrero de 1875 en Puebla. Evidencia fue devastadora. Autopsia confirmando arsénico en órganos de Rosa. Análisis de anillo revelando arsénico en banda interior. Testimonio de joyero que había fabricado anillo, confirmando que había entregado anillo limpio sin sustancias aplicadas.
Testimonio de Rosa antes de muerte, describiendo frialdad extraordinaria de Anillo durante ceremonia. Deudas masivas de don Segismundo proporcionando motivo. Dr. Pérez testificó sobre descubrimiento. Decoloración de piel debajo de Anillo fue crucial. Indicó que fuente de veneno estaba en contacto directo con piel en ese punto específico. Cuando examiné Anillo, encontré arsénico aplicado deliberadamente a superficie interior que estaría en contacto con dedo. Experto en toxicología, Dr. Nabor Carrillo testificó sobre método. Arsénico puede ser absorbido a través de piel, aunque más lentamente que por ingestión oral. Aplicación de aproximadamente 10 miligramos de arsénico a Anillo, que es usado constantemente durante 9 días, puede resultar en absorción de dosis letal, particularmente en persona de constitución delgada como Rosa Mejía. Testimonio de hermana Cayetana fue emotivo. Rosa me dijo día después de boda que Anillo había estado extraordinariamente frío durante ceremonia. Tan frío como metal de tumba fueron palabras exactas que usó. Pensamos que era observación curiosa. Ahora comprendo que don Segismundo había enfriado Anillo deliberadamente como parte de plan diabólico. Cuando don Segismundo testificó, intentó argumentar que no sabía cómo arsénico había llegado a Anillo, sugirió que tal vez Joyero había aplicado sustancia accidentalmente, pero evidencia de que había tenido posesión exclusiva de Anillo durante semana antes de boda destruyó defensa. Veredicto fue unánime. Culpable de homicidio premeditado mediante envenenamiento con circunstancia agravante de premeditación extraordinaria. Sentencia: muerte por fusilamiento. Don Segismundo Villegas fue ejecutado en Puebla el 15 de junio de 1875. Sus últimas palabras, anillo frío que asustó a Rosa durante ceremonia, fue presagio de muerte que yo había planeado. Calculé que veneno en anillo causaría muerte que parecería enfermedad, pero médico observador notó decoloración de piel y descubrió verdad. Epílogo. El legado del anillo frío. El caso de Rosa Mejía estableció precedente importante en jurisprudencia mexicana sobre métodos inusuales de administración de veneno y sobre importancia de examinar objetos personales de víctima cuando envenenamiento es sospechado. Médicos fueron instruidos a estar alertas a posibilidad de envenenamiento mediante contacto dérmico con objetos contaminados, no solo mediante ingestión oral. Joyeros de Puebla establecieron práctica de entregar anillos de matrimonio directamente a novios en presencia de testigos para prevenir adulteración entre fabricación y ceremonia. Familia Mejía estableció fondo en memoria de Rosa para proporcionar educación médica sobre detección de envenenamientos. Anillo envenenado fue preservado en Museo de Medicina Legal de Puebla con inscripción: El anillo frío de Rosa Mejía. Evidencia de que símbolo de amor puede ser transformado en arma de muerte por maldad humana, pero que ciencia puede revelar verdad incluso en métodos más sofisticados de homicidio. Y caso fue citado durante décadas en textos médicos como ejemplo de envenenamiento transdérmico mediante objeto que víctima usaba constantemente, estableciendo que investigadores deben examinar no solo comida y bebida, sino todos objetos en contacto prolongado con piel de víctima. Descansa en paz, Rosa Mejía. ¿Sentiste frialdad de anillo durante ceremonia que describiste como metal de tumba? Usaste anillo durante 9 días, siendo envenenada gradualmente. Moriste en agonía terrible mientras familia buscaba causa. Pero médico perspicaz notó decoloración de piel. Examinó anillo, descubrió arsénico, reveló verdad. Justicia prevaleció. Si esta historia te ha conmovido, te invito a dejar me gusta y suscribirte al canal. Activa las notificaciones.
¿Qué nos dice sobre necesidad de examinar todos objetos en casos de envenenamiento sospechoso? ¿Cómo verificar autenticidad de joyería antes de usar? Comparte tus pensamientos. Gracias por escuchar Historia de novia del anillo frío, de mujer que sintió presagio de muerte en frialdad de metal durante ceremonia, que fue envenenada mediante símbolo de matrimonio que debería haber representado amor, pero que portaba muerte en superficie interior invisible. Que Memoria de Rosa nos enseñe que apariencias pueden engañar, que objetos más inocentes pueden ocultar maldad, y que observación científica cuidadosa puede revelar verdad salvando futuras víctimas. Hasta próximo caso.